Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Mano a Mano. Y empezamos así. Todas las semanas, ya lo sabes tú, hay un espacio que te lleva a la luz. Rodrigo Xavi González al mando, te abre las puertas del saber apicultor. Conferencias, charlas sin igual, las mentes más brillantes a nivel mundial, investigación y experiencias reales. Conéctate y aprende cosas esenciales. Mano a mano, no te leo, puedes perder. En vivo cada semana vas a aprender. Avances, ciencia y acción, apicultura con pasión. Rodrigo te guía, es tu mejor opción. Mano a mano es la revolución. Bueno, a todos les decimos muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa y en el día de hoy nos trasladamos a Marcos Juárez, acá en la República Argentina, y para el día de hoy tenemos como invitado al doctor Pablo Cavigliaso, ¿sí? Que trabaja en el INTA de Marcos Juárez, es un doctor biólogo en ciencias de la biología. Así que, bueno, doctor, o vamos a llamarlo como él quiso fuera de cámara. Pablo, muy buenas noches. Gracias por participar en el programa de Mano a Mano. Muchas gracias a vos, Rodrigo, por haberme invitado a participar y a charlar acá con vos. Perfecto. Pablo, ¿por qué no nos cuentas, mientras se van conectando todos en la plataforma de habla hispana, la más visitada de todo el habla hispana, cómo son tus inicios, qué es lo que estás haciendo vos por la apicultura, más precisamente también por la polinización, que es el tema exclusivo que vamos a hablar hoy? Bueno, yo soy, como ya dijiste vos, yo soy biólogo y doctor en biología. Siempre me gustaba trabajar con insectos, fui curioso, digamos, y fui apicultor de adolescente. Después seguí con mis estudios y al momento de elegir un tema de doctorado, me interesó muchísimo, digamos, abordar el tema de polinización y, bueno, justo por esas becas que abría el INTA en ese momento, ingresé a trabajar en Concordia con polinización de arándano. Y bueno, trabajé 10 años con todo tipo de polinizador que puede estar interactuando con los arándanos, con apicultores que trabajaban en servicios con arandaneros, diseñamos contratos, protocolos, asesoramos empresas y bueno, 10 años después, digamos, por temas que te lleva la vida, volví a Marcos Juárez, que es mi ciudad natal, y dentro de los sistemas productivos que estamos trabajando, que se trabaja acá en esta zona, que es agrícola, bueno, estaba el sistema de producción de soja y bueno, empezamos porque yo soy parte del Programa Nacional Apícola y bueno, trabajamos así en equipo y bueno, la idea fue, lo charlamos, me parece que el tema de soja era interesante y bueno, apliqué un poco todo lo que, bueno, que armé, digamos, con el tema de frutales de arándano a lo que es producción de soja. Bueno, tuvimos muy buenos resultados y bueno, les voy a contar un poquito eso, digamos, el proceso, digamos, de llegar hasta a lo que estamos haciendo ahora en la producción de soja. Perfecto, si quieres compartir la presentación y mientras que vos compartís la presentación, quiero preguntarte y que nos comentes, ¿sí? Para todo el habla hispana que no son de Argentina, ¿qué es el INTA? ¿Por qué no nos comentás a todos qué es el INTA y la importancia que tiene médicos, biólogos, investigadores que trabajan en esta institución? Bueno, el INTA es un Instituto Nacional de Tecnología abocado al agro y se evoca en generar vínculos entre los desarrollos tecnológicos académicos que se dan a nivel científico con los productores, digamos, que lo van a aplicar en sus campos. Digamos, hay diferentes estructuras, investigadores como yo,
extensionistas que son los que nos están vinculando con los productores. Bueno, se tratan, cada experimental del INTA tiene un tema particular en función de la región donde está y donde están sus suelos. Se produce dentro de los mismos campos experimentales y se experimenta lo mismo en situaciones productivas reales. Por eso tiene esa importancia las unidades experimentales, porque es el lugar donde se demuestra lo que después se aplica en el campo. Perfecto, entonces toda la audiencia para vos y arrancamos, ya te pongo la presentación en pleno, así que bueno, bienvenidos a Mano de Apicultura Sin Fronteras. Bueno, mi tema, como habíamos dicho, es el tema de polinización y sus beneficios en la producción de los alimentos. Este tema vincula un poco lo que pasa en un cultivo con las abejas o con los polinizadores en general, porque polinizadores hay un montón. Como hoja de ruta les quería proponer estos temas, que es la polinización vista como un proceso, como un servicio y cómo aplicar ese servicio. Un proceso es algo que se da naturalmente, digamos. La polinización fue evolutivamente adaptándose en función de los que estaban interactuando. De esa abeja con esa flor hace 100 millones de años atrás, y fue generando ese proceso que fue adaptándose, generando un beneficio, que en este caso, en el sistema de producción, se puede ver como un aumento de la rentabilidad. Ese beneficio, digamos, ese servicio, tiene una visión más antropocéntrica, digamos. Yo quería mostrarles esta lámina, digamos, que generó la NASA. Voy a arrancar con esto. En el Día de la Tierra del 2021, en donde está la abeja como actor principal, y con una frase que dice: grandes o pequeños, todos estamos conectados. Y bueno, un poco trae a la importancia de estos vectores, de estos polinizadores, dentro de los diferentes procesos de base, digamos, a nivel ecosistémico y, bueno, en la producción de los alimentos. La polinización, digamos, como un proceso, es el transporte de los granos de polen de una estructura masculina, de una flor, a la parte femenina de otra flor o de la misma flor, y puede generarse de forma autógama, digamos, dentro de la misma flor por la gravedad, por el contacto, digamos, sin un vector, y puede ser de una forma biótica, como se dice, que está dado por un vector que puede ser una abeja u otro polinizador. Hay 20.000 especies de abejas en el mundo. Hay polinizadores como murciélagos, mamíferos, reptiles. Entonces, bueno, de base la abeja es un polinizador facultativo, porque siempre necesita de los recursos que brinda la flor, digamos, por su subsistencia. Entonces, bueno, lo traemos acá como una imagen, como el polinizador. En ambos casos, digamos, la polinización autógama, digamos, dada por la gravedad, digamos, por ese contacto, o la polinización cruzada dada por los insectos, el resultado es la deposición de un grano de polen en la parte femenina de la flor. Crece un tubo polínico, que es el que tiene los núcleos, digamos, del polen, y se fecunda. Y el resultado de esa fecundación es la formación de frutos y de semillas, digamos. Por eso es el valor que tiene la polinización, tanto a nivel ecosistémico como a nivel de la sustentación de la vida en la tierra, digamos, de las personas. En el 2021 tuvimos la posibilidad de participar en un trabajo de síntesis de datos, para poder ver qué es lo que estaba modelando a la polinización dentro del sistema agrícola y de producción de alimentos. Digamos. Trabajamos en 89 estudios de 29 cultivos, más de 1.400 lotes a nivel mundial, y se pudo ver que a medida que había más tipos de polinizadores, había mejor polinización, consistentemente en los 29 cultivos, y se pudo probar a nivel mundial de que es la simplificación de los sistemas, digamos, esa homogenización de los sistemas, lo que reduce la riqueza de especies, y eso es lo que, y la riqueza de especies es lo que está generando estos servicios ecosistémicos como la polinización.
Desde un punto de vista económico, digamos, o antropocéntrico, estos son beneficios para el bienestar de los humanos, proporcionados por los organismos que interactúan en los ecosistemas. Y voy a resaltar organismos porque son las especies, digamos, son las abejas, las diferentes especies de abejas, de mariposas, de moscas, las que generan estos servicios ecosistémicos que benefician consistentemente la producción de los alimentos a nivel mundial. Bueno, este es un laburo que hicimos en Entre Ríos con el tema de abejas nativas, y lo que queríamos ver en caso es qué era, digamos, de esa simplificación, lo que nos estaba generando un aumento, una reducción de las especies de abejas. Trabajamos en un proyecto con gente de la Universidad de Michigan, se hicieron montones de estudios y de toma de datos de biodiversidad de abejas en sistemas agroganaderos, en espinales prístinos, en sistemas mixtos de producciones frutales, en forestaciones de eucaliptus, digamos, cubrimos más de 10.000 kilómetros cuadrados, digamos, de superficie dentro de la provincia de Entre Ríos, y lo que pudimos observar era que eran las flores, digamos, que era la cantidad de recursos que brindaban las flores, lo que hacía que haya más especies de abejas nativas. Mucho más que la cantidad de usos del suelo, digamos, mucho más que la diversidad de sistemas de hábitat, era la cantidad de recursos florales lo que sostenía una mayor cantidad de especies de abejas, digamos, hasta un 43% más en algunos sistemas. Entonces, lo que nos preguntamos es por qué las flores, por qué tienen las flores que hacen ya que estén las abejas ahí, digamos, las abejas nativas o en general, los polinizadores. Bueno, las flores evolucionaron para tener señales atractivas porque necesitan de los polinizadores para reproducirse. De radiación floral se dio, digamos, en el momento en donde se dio ese mecanismo, digamos, de interacción del grano de polen y polinización por la eficiencia que tiene el sistema. Entonces, generaron diferentes colores, perfumes, marcas UV que son guías de néctar, que hacen que las abejas vean y le den son como aeropuertos, digamos, que identifican dónde están los recursos o las recompensas, digamos. Y hablando de recompensa, hablamos del néctar del polen, que es la base de la dieta de la abeja de la miel y de todas las abejas. Refugios, hay abejas que duermen adentro de las flores, sobre todo los machos, digamos, en época reproductiva, no tienen un nido para pasar la noche, así que duermen en las flores. Sitio de cópula, las abejas, el 70% son solitarias. Y el lugar de encuentro son las flores. Sitios de cría, resinas, las abejas usan resinas para propolizar, digamos. Hay abejas que su dieta principal son ciertos aceites y perfumes, y también encuentran bastantes materiales de construcción. Por eso mismo las flores se fueron adaptando a los polinizadores que mejor les servían. Por ejemplo, hay flores que están adaptadas a las abejas, a la melitofilia, flores adaptadas a picaflores, a escarabajos, a moscas, digamos, imitando olor a la putrefacción. Algunas flores que tienen un nectario muy profundo para efíngidos, que son polillas nocturnas, y para mariposas. Pero también las abejas generaron diferentes rasgos, que son rasgos funcionales, digamos, porque le permite interactuar de una mejor forma con este diferente tipo de flores. Hay abejas que están adaptadas a la recolección de aceites, como estos centris que vemos acá. Tenemos polinizadores como Medaquila, que son especialistas en remover altas cantidades de polen en asteráceas. Bueno, Ciliocopas que ingresan a los nectarios por el tubo, digamos, de corolas largas. Y bueno, hay una diversidad, digamos, por ejemplo, Peponapis en una cucurbitácea, son especialistas en polinización de cucurbitáceas. Tenemos algunas plebeias, Glacioglossum. Toda esta diversidad de rasgos le da resiliencia a los sistemas, digamos, de polinización. Cada especie está adaptada a un tipo de flor o
al recurso que brinda esa flor y la aborda de diferentes maneras. Todas estas patas peludas, digamos, cuerpos peludos, esas lenguas largas, no están por nada, digamos, y tienen una función, digamos, y se adapta de una mejor forma a un tipo de flor. Mientras más flores diferentes tengamos, mayor interacciones vamos a tener, pero bueno, hay que ayudarlas a las abejas para que tengan lugares para nidificación. Como les decía, el 70% de las abejas nidifican en el suelo. ¿Por qué entonces ocurren las interacciones planta-polinizador? Bueno, como veríamos antes, digamos, es como una necesidad uno del otro. Y eso lo podríamos ver como un mutualismo, digamos, los dos se benefician. Pero también lo podríamos ver desde un punto de vista económico, digamos. Que desde el momento, digamos, que dos entidades interactúan, casi siempre una gana más o pierde menos recursos que la otra. Es un tema energético, resultando de una desigualdad con respecto ante el bien que está siendo intercambiado. Digamos, en realidad la mayoría de las interacciones son antagónicas. Digamos. Uno pierde más o uno gana más. Entonces veamos los objetivos de las partes que están interactuando, en este caso la planta y el polinizador. Bueno, la planta espera que el polinizador contacte las anteras, digamos, la parte masculina con la parte femenina, que transporte cargas de polen altas por cada una de las visitas, que disperse el polen de muchos donantes, que visite pocas flores entre muchas plantas, entonces hay mucho intercambio genético. Y el polinizador lo que está buscando es un recurso, digamos, mayor cantidad de néctar como recurso energético o mayor cantidad de proteína para tener una mayor cantidad de descendencia. Entonces ahí se generan como conflictos de intereses. Este es un caso que a mí me gusta contar porque me pareció muy interesante, que es el del cacao. El cacao es una planta que produce unos frutos gigantes y tiene flores muy chiquitas, digamos, y la poliniza una mosquita que es diminuta, un cecigónido, pero, digamos, y tiene montones de flores. Pero pasa que hay competidores, por ejemplo, como estas mariposas, digamos, que con una visita no poliniza nada, digamos, pero digamos, está llevando todo el recurso. Entonces, ¿cómo hace el cacao, digamos, para poder producir fruto? Tiene muchísimas flores. Entonces gasta un montón de energía en producir un montón de flores para que poquitas formen esos frutos, que son las poquitas que pueden ser visitadas por estos cecigónidos. Entonces, ¿cuánta energía uno invierte, digamos, en producir recursos para ser polinizado y cuánto invierte el polinizador, digamos, para interactuar con la flor y con sus competidores? Entonces, veamos un poco los beneficios, digamos, de la interacción de la planta y el polinizador. Las plantas son reproductivos, digamos, formar semillas viables, digamos, y ahí generar variabilidad genética. Y el polinizador, bueno, necesita de lo que decíamos antes, néctar, polen, aceite, semillas, refugio, hasta hornos solares, materiales de construcción, digamos, funcionan de muchas formas para los polinizadores de las plantas y las flores. Pero bueno, ¿cuáles son los costos de esta interacción? Porque toda interacción tiene beneficio y costos. La planta necesita reponer ese néctar. Hay polinizadores como en este caso de que son arándanos, yo trabajé 10 años con ellos. Había mariposas que se tomaban todo el néctar y no polinizaban. Entonces la planta debe generar más néctar, usar más azúcares, y eso es un gasto de energía. Hay polinizadores que dañan la flor y visitan el nectario sin polinizar. Hay recursos competitivos, digamos, cuando hay poquito de un recurso, como puede ser un polinizador muy eficiente y no llega a ser polinizada. La depresión de sus semillas, bueno, infecciones por levadura, remoción de polen, digamos, por otro polinizador o por algún polinífago, como ciertos escarabajos. Y el polinizador lo que puede generar es enfermarse, digamos, porque las flores, como el caso de como varroa, se transmite en las flores, se enferman, pueden ser engañadas, como unas flores que las engañan a los polinizadores para creer que son parejas sexuales, competencia, digamos, por la cantidad que hay,
y bueno, depredación. Digamos, hay algunas arañas que están parándose en las flores y comen, digamos, los polinizadores. Entonces, bueno, en este caso, digamos, hay como una balanza de costo-beneficio de la interacción. Y hay que pensar a la polinización como eso, como una relación de costo-beneficio. La planta tiene un solo beneficio, en este caso, que es la deposición del polen. Esto que vemos acá es una micrografía de una cabecita de arándano, después de una visita de una abeja, y ven que hay un parche de otro color y después viene la parte verde. Todo esto que se depositó acá son granos de polen. Entonces, como que la superficie reproductiva, donde se puede fijar el polen, es muy finita, digamos, no es algo, todo esto que se puede depositar, tiene que ser solamente en esta cabecita. Entonces, se comporta de una forma saturada, digamos. Cuando se llenó la cabecita de grano de polen, no hay más beneficio. Y el costo es lo que vimos antes, el consumo de néctar, de polen, el robo, el taponamiento de esta parte por sobrecarga de polen, un daño de la flor, digamos, por muchas visitas. Entonces, los mutualismos que nosotros pensamos, digamos que todas las interacciones son mutualistas, los dos se benefician, están acá abajo, antes de que se llegue a una igualdad entre los costos y los beneficios. Sobre esta línea azul son todos antagonismos. La mayoría de las interacciones se encuentran acá abajo, en la mínima. Esta es la frecuencia de visita entre un polinizador y la planta. Se encuentra en esto. Entonces hay como una deficiencia, hay un marcado espacio entre este real mutualismo, digamos. Generalmente la planta pierde, digamos, tiene mayor cantidad de costo que de beneficios. Y esto se ve en este trabajo de Morris, Vázquez y Chacó, digamos que lo que están probando es esto, digamos, cuándo son las curvas de costo y beneficio en diferentes plantas. Vemos lo mismo que veíamos antes, pero aparece esto, que es una curva de carga y respuesta. Es como una droga, como un insumo, como si fuera el nitrógeno. El nitrógeno, si pones poquito, te falta, digamos, necesitas suplementar. Cuando estás en óptimo, está todo bien. Y cuando te pasas, quemas a la planta. Esto se comporta de una forma similar, digamos, es denso dependiente. Y eso lo vimos en diferentes cultivos. Este es un trabajo que hicimos con arándano, en donde vemos que la frecuencia de visita de los polinizadores en relación al número de semillas. Y vemos que la función, digamos, de que mejor ajusta es una función dosis-respuesta, en donde hay un óptimo de interacción, en donde se genera la mayor cantidad de número de semillas, y a medida que nos pasamos en polinización, en cantidad de visitas, estamos en detrimento del número de semillas. Eso quiere decir que hay algún mecanismo que está haciendo, digamos, que ese estilo, digamos, no sea bien polinizado. Y acá, por ejemplo, hay un trabajo de Agustín Sáez, digamos, que trabaja con frambuesa, y él tuvo un efecto similar al que encontramos nosotros con los arándanos, y descubrió que era porque cuando superaban las 15 visitas, los pistilos se descabezaban, digamos, se rompían por la cantidad de interacción que tenía con polinizador, en este caso eran con abejorros. Entonces esto sería como un diservicio, digamos, no es un servicio de polinización, porque no va en beneficio, va en detrimento de la formación de alimentos. Es lo que podemos llamar como una sobrepolinización. Hay pocos registros, pero se está viendo cada vez más que la relación entre las visitas y la calidad o la formación de frutos no siempre, digamos, no es siempre positiva, sino que puede tener un efecto negativo. Pablo, ahí Sí. me quiero detener un segundito, ¿sí? Nos estás hablando muy bien con el tema esto del costo-beneficio y a veces que puede llegar a ser perjudicial. ¿Qué podemos decir entonces? Que si ponemos demasiadas colmenas por hectárea en un lugar de polinización, ¿puede ser no productivo?
Exactamente, digamos. Hemos demostrado, te lo voy a contar un poquito más adelante, digamos, pero se ha demostrado de que no siempre más colmenas, más abejas en el sistema es beneficioso para el cultivo. Digamos, eh, se llaman curvas de limitación de polen, en donde se va cuantificando según cada deposición, digamos, cada visita, cuánto polen se deposita, y se va evaluando la formación de frutos y la calidad de esos frutos. En un trabajo compartido con Andrés Ramírez Mejía, un investigador del Instituto de Ecología Regional, pudimos determinar, digamos, que por arándano pasa eso. Después tengo para contarte una lámina linda así que se puede ver, pero sí, te estoy diciendo que no siempre más es mejor en la polinización. Perfecto, continuemos. Bueno, ¿y qué es un buen polinizador? Entonces estamos hablando de que se puede generar servicio, de que las interacciones pueden darse por diferentes rasgos funcionales que tienen las abejas. Puede ser visitada la misma especie como estos arándanos por diferentes polinizadores, más grandes, más chicos, con más pelo, con menos pelo, que ajustan más al tamaño de la boca de la corola o no. Entonces, para pensar en un polinizador, tenemos que pensar en cuáles son los componentes de la eficacia de esa polinización. Digamos, no todas las flores son iguales. Como vimos, hay muchos tipos de flores, muchos tipos de polinizadores ajustados a los diferentes tipos de flores. Y bueno, a nivel del componente de la eficacia, yo lo que encuentro es que tenemos componentes cuantitativos, que es cuál es su frecuencia de visita, alta, baja, cuántos polen transmiten, digamos, transfieren en cada una de estas visitas. Y bueno, y después un poco ajustado a algo cualitativo, es cuánto polen de la misma planta transmiten, digamos, son más específicos de la planta que nosotros queremos o visitan mucha cantidad de plantas, porque eso también genera, por ejemplo, una deposición de polen de otro tipo de planta que tapona las flores. Y también hay polinizadores que tienen mecanismos facilitadores, digamos, para movilizar el polen, como los medaquíleos, o como les voy a mostrar a continuación en un video, hay polinizadores que tienen diferentes frecuencias de vibración que facilitan la liberación del polen de, por ejemplo, de estas solanáceas, que son la papa, los morrones, los tomates, son todas solanáceas, necesitan de un polinizador que use para poder liberar el polen de estas anteras, que son como unos saleros. Ahí se ve cómo cae el polen y acá con un sonicador se copia la frecuencia de vibración del abejorro y se ve claramente una liberación del polen de este tipo de flores. Entonces, cuando nosotros pensamos en un polinizador para un cultivo, tenemos que pensar en todas estas cosas. Hay muchos cultivos de diferente estructura, con flores dioicas, con flores monoicas, con pies separados. Entonces, al momento de pensar en cómo vamos a transportar el polen, quién va a ser el mejor vector, tenemos que pensar en estos mecanismos, digamos, que pueden tener los polinizadores. Y bueno, vimos el proceso, digamos, natural de la polinización y las diferentes complejidades que se dan, pero la polinización, ¿cuál es el beneficio de la polinización como servicio? Cuantificable, digamos. A nivel económico, la polinización en Latinoamérica se ha estimado en más de 23 billones de dólares anuales, digamos. Es una estimación que hicimos en el 2022 con un grupo de trabajo de Solatina, con gente de cinco países, en donde evaluamos 53 cultivos, digamos. ¿Cuáles eran los porcentajes de dependencia en cada caso con trabajos locales? Se trabajaron con las bases estadísticas de la FAO-Stat y los trabajos, y bueno, los precios de mercado FOG, digamos, del mercado de Chicago y demás. Y pudimos ver, digamos, el impacto que hay sobre lo que es la producción de frutos para producción de bebida, como café y cacao,
que llega al 2.3 billones de dólares, frutos finos, frutos rojos, acá vemos, por ejemplo, en soja, en donde en este momento nosotros hicimos una estimación muy recatada, digamos, donde usamos un 10% de dependencia del cultivo, que era en ese momento de lo que se estaba hablando a nivel de literatura. En este momento sabemos que ese porcentaje supera el 40%. Y cuando vemos estos trabajos y vemos de dependencia y hablamos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, cuando hablamos de la dependencia de un cultivo a la polinización, estamos hablando de cuánto se reduce, digamos, la cantidad de frutos que se forman sin las visitas de un polinizador, de cualquier polinizador. En esta gráfica vemos, esto se mide, digamos, excluyendo los cultivos totalmente, digamos, una flor o una planta o un ramillete de polinizadores y viendo cuántos frutos se producen, cuántas semillas se producen y qué calidad tenía este fruto o semilla. Podemos hablar de aceite, proteína, peso, demás. La diferencia de eso con lo que pasa de forma natural te va a dar cuál es la contribución, digamos, de los polinizadores en este caso, o, digamos, un porcentaje de dependencia de base. La dependencia, digamos, real se da con un experimento en donde se suplementa y se ve cuál es el óptimo de polinización. Entonces nosotros podemos saber cuál es el óptimo de polinización para ver la dependencia máxima o para ver qué cantidad de limitación de polen tiene un sistema. Por ejemplo, en lo que es cebolla, para producción de semilla, lo que se hace es suplementar los diferentes capítulos y lo que se ve es si la cantidad de semilla que forma un capítulo polinizado por la abeja más un técnico que poliniza con un pincel llega a lo mismo que pasa de forma natural con la abeja de la miel. De esa forma nosotros podemos ver cuál es el nivel óptimo de polinización y si estamos en ese nivel óptimo. Es bastante engorroso, pero en trabajos como este, que son bastante nuevos, digamos, y están volviendo a valorar en función de los trabajos nuevos cuál es la media, el valor medio de dependencia que tienen los cultivos a nivel mundial, trabajando y generando información a través de 141 cultivos, más de 317 híbridos, 37 cultivos no incluidos en evaluaciones anteriores. Vemos que la media está sobre el 60% de dependencia a nivel de todos los cultivos, estos 140 y pico de cultivos, digamos, que se evaluaron. Digamos, es mucho el aporte que tienen los polinizadores a nivel de la producción de alimentos, realmente. Y lo que se está viendo es que cada vez más, esta es una evaluación que se hizo en los 2007, los claritos. Vemos que cada vez más, digamos, se reducen los cultivos que tienen una dependencia baja y aumentan los que tienen una alta dependencia. Es decir, que hay muchas evaluaciones que se hicieron mal en su momento y se están reevaluando y se está encontrando que o por temas climáticos o por temas de hibridación, la dependencia aumenta. Por ejemplo, este es un caso que trabajamos nosotros con gente del Instituto de Ecología Regional y gente de Catamarca, liderado por Marcos Monasterolo. Evaluamos la contribución de los polinizadores en la producción de citrus, que siempre se pensó que el citrus, a no ser que sean los limones, no tenía un impacto sobre la producción, digamos, sobre la polinización. Estaba evaluado en un 5%. Se trabajó con bastantes variedades, trabajamos con 10 variedades, tanto de limones, mandarinas, naranja, pomelo, y pudimos detectar de que ese 5% en realidad era cerca de un 60%, y que impactaban casi un 60% en los rendimientos finales que tenían los kilos por hectárea, digamos. En el caso de las naranjas, hasta se evaluó en casi 10 toneladas por hectárea de producción el aporte de los polinizadores. Y también se evaluó y se detectó de que las flores que estaban siendo visitadas por polinizadores tenían
una probabilidad de más del doble de que cuajen y se transformen en un fruto. Es inminente, digamos, el impacto que tienen los polinizadores en la producción. Tenemos que ver cómo toda esta información que está disponible a nivel de investigación la podemos aplicar a un sistema de producción, digamos. Yo les voy a contar un caso de estudio, digamos, que es el arándano, que es un cultivo que yo trabajé 10 años, entonces conozco muy bien y hicimos de todo. ¿Qué deberíamos conocer para acercarnos a una polinización óptima en un cultivo? Deberíamos conocer la dependencia del cultivo, es decir, cuánto se reduce la formación de fruto en el caso en el que no tendríamos polinizadores, cuál es el impacto sobre la calidad, sobre todo, de esos frutos. Tenemos diferentes polinizadores. ¿Cuál es la eficiencia de esos diferentes polinizadores? ¿Puedo manejar abejorros dentro del sistema? ¿Puedo manejar mejor abejas? El comportamiento reproductivo de la planta, tengo alguna androesterilidad, algún problema de incompatibilidad. ¿Es compatible el manejo del polinizador en el sistema? Digamos, lo podemos llevar, lo podemos meter dentro de las parcelas, cómo lo hacemos, y bueno, carga óptima de polinizadores, que es lo que hablábamos antes. No siempre más es mejor. Bueno, en la producción de arándanos, en la zona de Entre Ríos, Argentina, se utilizan colmenas de abejas, 10 colmenas por hectárea es lo recomendado, y también en una época se utilizaban abejorros del género Bombus pauloensis, colmenas comerciales. Y se ve como un insumo externo, es como el agua, como la fertilización dentro de un sistema, ingresan las abejas y se manejan y monitorean para la polinización. Lo que nosotros plantamos en ese contexto es, bueno, trabajemos con diferentes fincas, evaluemos cuál es la polinización de base, digamos, la autógama, con exclusiones, y veamos qué pasa con polinización abierta. Evaluemos cuál es la frecuencia de interacción de los diferentes polinizadores, qué número de especies, digamos, cuántas especies hay en el sistema, variables productivas como cuál es el porcentaje de fructificación en los diferentes lugares, el peso de las bayas, el número de semillas, parámetros de exportación como la firmeza. Se hicieron diferentes manejos, manejo de corte del interfilar, sin corte del interfilar, y en algunos lotes se pusieron, entre estos lotes se pusieron colmenas de abejorro, para ver qué pasaba con la interacción de las dos especies. Y además se evaluó todo el paisaje, digamos, como hablábamos antes, las abejas están en el paisaje, mientras más simple el paisaje, menos especies de abejas hay, menos resiliencia de polinizadores hay. Y, bueno, cuál es el efecto de derrame de lo que hay todo alrededor dentro de los lotes. Por eso se evaluó el contexto de los lotes. Los lotes están en lila y el contexto cambia, digamos, con diferente uso del suelo. En este caso tenemos desde forestaciones hasta praderas, hasta cultivos de naranja. Y vamos a tratar de ver si podemos ver esta cajita negra que es la parte reproductiva. Cuando hicimos los estudios a nivel de dependencia, cuánto se reduce la cantidad de frutos formados sin polinizadores, vimos que esta reducción, después de 3 temporadas de toma de datos, se estabilizaba en un 70% menos de arándanos en las plantas cuando no teníamos polinizadores. Y también vimos reducciones en el peso y en el tamaño de estos frutos. Aproximadamente eran de un 12% esas reducciones. También probamos experiencias de polinización de precisión, en donde variamos la ubicación de las colmenas en el predio y hicimos una alimentación especial, digamos, con una simplificación proteica y diferentes componentes, digamos, asociados, digamos, a aumentar el forrajeo. Y pudimos ver que todos esos manejos, especialmente los puntos azules, que son los lotes que tratamos de esa forma, tenían mayor peso de fruta y mayor firmeza de fruta y mayor formación de frutos, un 20% más.
aproximadamente. Y bueno, cuando empezamos a ver la cantidad de polinizadores que estaban visitando estos arándanos, vimos que había diferentes, en donde se resaltaba los abejorros que estaban dentro de los lotes, que en ciertos lotes se le habían suplementado, y bueno, la abeja de la miel, que tenía aproximadamente un 80% de las visitas totales, y había también polinizadores silvestres. Comparamos entre años y vimos algo que nos pareció interesante, digamos, porque veíamos acá que a mayor cantidad de visitas, acá tenemos 4 visitas por hora, digamos, por flor, y acá tenemos 3, más cantidad de visitas, más cantidad de visitas de polinizadores silvestres, igual cantidad de visitas de apis mellifera. Digamos, ¿por qué nos estaba dando menor cantidad de frutos y un menor peso de esos frutos? Entonces, los dos parámetros, lo único parámetro que no cambiaban era de las abejas de la miel y las semillas formadas. Entonces dijimos, bueno, nos acercamos a lo que estamos viendo, digamos, frecuencia de visita de apis, número de semillas formadas, que es un proxy de la deposición de polen, de la cantidad de semillas, digamos, cuántos de estos óvulos fueron fecundados. Y acá pudimos ver que encontramos esa saturación, digamos, de esa sobrepolinización que habíamos visto antes y lo habíamos nombrado antes. Digamos, había un punto, digamos, un pico, digamos, en donde se tenía una frecuencia de visita óptima y se relacionaba con la mayor formación de semillas. Y desde ese punto caía. Lo vimos en ambos polinizadores, digamos, o sea, y vimos que había una diferencia de relación de 3 a 1, digamos, había más cantidad, es decir, digamos, cada 3 visitas, una visita de abejorros equivalía a 3 visitas de apis mellifera, digamos, eran mucho más eficientes los abejorros. Pero también llegaban a este punto, digamos, de óptimo de formación de semilla, digamos, de polinización, mucho más rápido. Y en el momento, y en los lotes que se habían puesto colmenas de abejorro, encontrábamos que eran los lotes que tenían menor rendimiento, digamos, y calidad de fruta. Entonces, bueno, una de las recomendaciones que podemos dar en este caso, digamos, es en sistemas donde ya teníamos abejorro, porque estos sistemas hay abejorro de esta especie, monitorear antes de ingresar colmenas, porque pueden llegar a generarse estos desbalances, digamos, en la polinización y tener efectos negativos. Y bueno, como decíamos antes, el comportamiento de este comportamiento, digamos, denso-dependiente, que estábamos viendo nosotros, Andrés Ramírez Mejía, lo veía en relación al tamaño del fruto, en relación a la deposición de polen. Ellos midieron cantidad de polen depositado, nosotros medimos frecuencia de visita, y ellos trabajaron con tamaño de fruto y nosotros trabajamos con número de semillas, que son variables que se correlacionan. Entonces pudimos ver en general, digamos, que el comportamiento que tienen estos, tanto a nivel de calidad como a nivel de éxito reproductivo, tiene un efecto denso dependiente, y como ya Agustín Sáez estaba viendo con las frambuesas. Y ahí dijimos, bueno, ¿cuál sería la carga óptima de los polinizadores para este tipo de sistema? Estamos viendo, digamos, que no siempre más es mejor. ¿Cuánta cantidad de colmena necesitamos poner dentro del sistema como para tener el 70% de los frutos, de las flores cuajadas y con la máxima calidad de fruta? Se modeló con sistemas, modelos bayesianos que son predictivos. Andrés es muy capo en este tema, y pudimos cargar las leyes de Farrar en el comportamiento y crecimiento de las colmenas, y pusimos 2 tipos de colmenas, digamos, que podrían ser los que podrían estar llegando a un campo: una colmena de una alta calidad, con entre 50 y 60.000 abejas dentro de la colmena, y colmenas de baja calidad, que tenían entre un 10 y 20.000 abejas por colmena que ingresaba al sistema. Se corrió muchas simulaciones, que son cada hilo que se ve acá, se corrieron las simulaciones, teniendo en cuenta la ley de Farrar, teniendo en cuenta
el potencial, la frecuencia de visita, digamos, captada en 4 años de datos, y pudimos ver de que si trabajamos con colmenas buenas, con 7 colmenas, llegamos a ese óptimo de visitas por flor, digamos que son de 6-7 para depositar exactamente y polinizarse de una forma óptima. Pero si trabajamos con colmenas de mala calidad, necesitamos 20. Entonces, también nos da otra enseñanza esto. Hay que trabajar con colmenas buenas, porque muchas veces es el no monitorear o ese trabajo, digamos, un mal trabajo también del apicultor puede generar estas deficiencias de polinización y no está representando el trabajo que hace, digamos, solamente por la calidad de la colmena que ingresa dentro de un sistema. Y bueno, como decía antes, todo tiene que ver con todo, desde la visión holística de estos cultivos de arándano. Pudimos ver, digamos, que cambios, digamos, composicionales o de configuración nos afecta tanto a los polinizadores que están alrededor de los campos, como a la frecuencia de visita, digamos, de los polinizadores que nosotros estamos llevando a polinizar. Digamos, en este caso podemos ver que cuando tenemos arándanos junto a cultivo de citrus, esto hace que haya un derrame sobre el arándano por un tema de fasaje de floración y tengamos mayor cantidad de frecuencia de visita dentro del sistema. De que cuando tenemos más flores dentro de los interfilares, vamos a tener mayor cantidad de visitas tanto de polinizadores nativos como de las abejas que están en el sistema, por un tema de atracción y a un volcado, digamos, de polinizadores especialistas que tenemos alrededor, un staff de actores que están dentro del sistema que están brindando servicios de polinización gratuitos. Y todo esto tiene un efecto positivo, como veíamos antes, a nivel de calidad y de cantidad de arándanos que se produce. Pablo, te quiero frenar ahí un segundito, ¿sí? Estos estudios que ustedes hicieron desde tener con buenas colmenas 7 y si son de baja población hasta 20. ¿Esto lo han realizado ustedes con un tipo de alimentación natural o también lo han hecho y es este número lo que da con un tema de alimentación inducida, digamos, con un jarabe o con productos que se están utilizando ahora para que la abeja, por medio de una recompensa, vaya a visitar más a la polinización donde uno brinda el servicio que otro tipo de flores? Mira, la estimación de la densidad de carga de abejas por hectárea de buena y baja calidad, lo que hicimos fue esto. Nosotros teníamos descripciones del crecimiento de colmenas que estaban en cultivos de arándano que habían sido suplementadas con jarabe de proteína, con esto, con lo otro. Entonces modelamos, digamos, con estadística predictiva, cómo se comportaban todas esas colmenas y cómo eso afectaba a la cantidad de visitas, digamos, que había en el cultivo. De esa forma, nosotros lo que queríamos es que ver cuándo llegaba a una cantidad, digamos, a que cada una de las flores que estaban, que el 70% de las flores que estaban en el campo lleguen a tener 200, 190, 200 granos de polen en su pistilo para tener una polinización óptima. Entonces lo que hicimos nosotros es entrenar a modelos con toda esta información, viendo cómo la dinámica de crecimiento de la colmena en diferentes contextos y demás, cambiando el nivel de población inicial. Digamos, cuando empezamos con una colmena de baja población o de alta población. Eso es lo que te lleva a que la cantidad de forrajeros que nosotros tenemos en el lote sea menor, digamos, por ley de Farrar. No es lineal, sino es exponencial. Entonces, cuando nosotros tenemos alta cantidad de abejas dentro de nuestra colmena, vamos a tener porcentajes mucho más altos de abejas forrajeras en el lote que cuando tenemos de colmenas chicas. Digamos, entonces nosotros nos basamos en eso. Después lo que vos me preguntabas era, la otra parte de la pregunta.
sobre el tema de la incentivación, digamos, si era dirigida o no. No, esto no fue dirigido. Participé en unos estudios en donde se suplementaba con diferentes compuestos volátiles en el jarabe para aumentar la atractividad, pero no habían tenido resultados concluyentes. Digamos. En este caso era sin incentivación, de la forma tradicional en donde lo hacen los productores ahí en el litoral entrerriano. Perfecto. Y en este trabajo ustedes también utilizaron determinadas floraciones que no sean competitivas, invasoras, para que se acerquen más al lugar, digamos, de donde tenían que polinizar y no se vayan para otro lado. No tuvimos en cuenta eso porque los datos estaban tomados, como veías antes, en 9 campos diferentes. Entonces la variabilidad que tenía el sistema la dimos por hecho, digamos, dentro de la variabilidad de nuestros datos. Digamos, cada lote, había 3 lotes que no se habían cortado la vegetación interfilar. De los otros 6 estaban con el pasto cortado. Después había otro que tenía mayor inferencia de cultivos como citrus o de praderas naturales. Entonces como que el sistema es muy, muy variado realmente. Perfecto, continuemos. Bueno, como te decía antes, bueno, todo esto, digamos, muchas veces hay que ver lo que pasa fuera de los predios, digamos, para saber cuál va a ser el éxito de nuestra polinización. Si afuera del predio tenemos cultivos muy atractivos, digamos, como una pradera, digamos, un alfalfar en el caso de la zona centro, o no sé, una colza, digamos, que tiene una floración masiva muy, muy, muy atractiva, obviamente que vamos a tener como un derrame de los polinizadores que están dentro de nuestro sistema y capaz que se pueden generar déficit. Por eso mismo es interesante conocer lo que pasa alrededor para ir ajustando, digamos, las cargas de las abejas. Y bueno, dentro del enfoque que tenemos nosotros, nos parece interesante también analizar desde un punto de vista económico la factibilidad de los diferentes manejos de polinización dentro de los cultivos, digamos. Y como modelo usamos el arándano, que teníamos toda la información, y trabajamos con gente del Centro de Economía y Prospectiva, digamos, de la Nación, haciendo modelos económicos, y generamos una variante que se llama una variante del veto del valor neto atribuible, digamos, que tiene en cuenta cambios dentro de los valores de los servicios de polinización. Entonces podíamos ver qué pasaba, cuál era el costo y el valor escalable de un lote que no había sido polinizado, teniendo en cuenta los parámetros que habíamos calculado anteriormente, lotes que habían sido polinizados de una forma tradicional y lotes que tenían un manejo de precisión para ver cuál era el plus, digamos, que se le puede dar a la rentabilidad, digamos, del productor y al mismo tiempo que el apicultor conozca los valores que maneja, digamos, por hectárea el productor como para la negociación. Y pudimos ver, digamos, realmente incrementos digamos, de más de $35.000, digamos, en sistemas sin polinización que con polinización tradicional, y un plus de unos $6.000 con un manejo de polinización de precisión. Y el modelo que propusimos, digamos, a nivel de estimaciones de costo, digamos, para comparar, porque no solamente sirve para los arándanos, se puede utilizar en cualquier sistema de producción, metiéndole parámetros como reducción de la superficie por gestión de los espacios para polinizadores, diferentes manejos, digamos, costos que se reducen por no hacer esos manejos, como no cortar las áreas remanentes y demás, y de esa forma se puede comparar la rentabilidad neta y poder seleccionar el manejo que más le conviene al productor. Y además el apicultor puede negociar, digamos, cánones, digamos, dentro de estos servicios profesionales de polinización. Yo siempre digo que los servicios de polinización tienen que ser en base a contratos de servicios, por un tema de
de la responsabilidad que tiene cada una de las partes, tanto del apicultor, que se le exige colmena de buena calidad, como el productor, de hacer ciertos manejos de aplicaciones, digamos, o llevar al diálogo esos manejos, digamos, para que el apicultor pueda hacer alguna medida preventiva. Y bueno, en este momento me encuentro trabajando con lo que es producción de soja, polinización y producción de soja. Como comencé con el tema de arándano, comencé buscando información. Dentro de la información académica, en el 2021, un trabajo de Luca Garibaldi llamaba, digamos, a integrar la polinización en la producción de soja. Medía aumentos de rendimiento de un 21%, digamos, una dependencias de un 21%, basado en 23 contrastes. Y en el 2023, Nicolás da Cunha, en base al proyecto Surpass 2, en donde se trabajó en Argentina con arándano y con soja, ellos pudieron evaluar que esa dependencia a nivel Argentina, digamos, por estos datos se tomaron en Argentina y Brasil, llegaba a un promedio de un 30%, que iba entre un 10 y un 50%, ese valor de aumento de formación de vainas, y que tenía un comportamiento, digamos, que decrecía en función de que aumentaba la latitud. A medida que nos íbamos a lugares más fríos, esta dependencia se hacía más baja, pero en lugares más tropicalizados la dependencia aumentaba. Es decir, que el impacto de las abejas dentro de la polinización era mucho más grande en lugares más cálidos. Perfecto. Pablo, quería yo que nos comentes, ¿sí? Porque esta plataforma es de habla hispana y llega a todos los países. Obviamente que todos los que nos encontramos en la República Argentina entendemos el beneficio, ¿sí? Y lo importante de tu estudio y tu trabajo con el tema que tiene que ver con la polinización de soja. Me gustaría que tú, como investigador y como el que hizo este tipo de trabajo, le comentes a todo el público por qué es tan importante para Argentina, ¿sí? El volcarse al tema de la polinización de soja. ¿Qué es lo que nos representa a nosotros la soja y qué miedo teníamos los apicultores con respecto a la soja? Bueno, en Argentina en este momento se está produciendo más de 15 millones de hectáreas de soja. En Argentina se cosechan, 70% va a producción de aceite. Y históricamente el manejo que tenía la soja, digamos, a nivel de agroquímicos hablando, era muy fuerte. Entonces era una pelea constante entre la ubicación de los apicultores y los productores de soja, que aumentaban la frontera de producción. En el mundo, la soja ocupa 128 millones de hectáreas. Entonces, el impacto que puede llegar a tener la sinergia entre la apicultura y la producción, digamos, de un sistema como la soja, digamos, que tiene una superficie tan grande, digamos, no solamente podría beneficiar a la producción de soja, sino también a formalizar un rol del apicultor dentro del sistema de producción de soja como servicio de polinización. Y además vimos también, digamos, que cuando se trabaja bien en el campo de soja, también el apicultor puede tener beneficios productivos, digamos, de lo que respecta a lo que es producción de miel. Entonces, los beneficios son mutuos, es un gana-gana, que hace 30, 40 años atrás no se lo hubiese imaginado nadie. Perfecto. Y tú, con tu experiencia que tenés, ¿ya hay lugares donde el servicio de la polinización en soja ya se cobra o seguimos todavía en Argentina sin tener ese beneficio que tienen en otros países o esa cultura que nos falta muchas veces en los apicultores de Argentina? En el caso del trabajo que hicimos nosotros, que se trabajó con diferentes empresas, convenio y demás, se
trabajó todo con contrato y todos con cánones, digamos, se le ha pagado el servicio de polinización al apicultor que nos alquiló, digamos, sus colmenas para este servicio. En realidad nos vendió todo un servicio porque hizo las visitas pertinentes, nos las ubicó, se hizo todos los manejos que nosotros le solicitamos, hicimos todos los monitoreos habidos para ver, pero al productor se le brindó un canon. Sé que en Brasil se contrata en algunos recintos, digamos, los servicios de polinización, pero no hay otro caso de lo que yo conozca, digamos, en este cultivo, digamos. Seríamos en Argentina serían, creo que los primeros contratos de servicio de polinización en soja son los de los apicultores de Entre Ríos y las asociaciones con las que trabajamos nosotros en el marco de estos estudios. Perfecto. Nos estuviste hablando sobre la diferencia de la polinización de arándanos entre abejorros y apis mellifera. ¿Y en soja? En soja vimos que el 30% de las visitas son de polinizadores nativos. No hay abejorros hasta el momento registrados, por lo menos en los estudios nuestros. Son todas abejas mucho más chiquitas, moscas de la familia de los sírfidos, digamos que son también controladores biológicos, pero no abejorros, digamos, no tienen ese mecanismo, digamos. Las flores de soja son muy, muy, muy chiquitas, y imagínense que producen 0,09 microlitros de néctar, así que es muy, muy, muy poquito. Aún así, hemos visto grandes producciones de colmenas, digamos, con mucha producción de miel, con polínicos muy altos, digamos, de soja. Perfecto. Y por último, porque no sé después cómo vas a seguir, con respecto a la flor, ¿sí? Al periodo donde la abeja va a visitar y a obtener, digamos, el néctar. ¿De cuántos días estamos hablando que contiene flor para que la abeja visite una plantación de soja? Mira, una hectárea de soja, digamos, un cultivo de soja en la zona centro, en realidad la soja tiene diferentes grupos de madurez que florecen más largo o más corto. En la zona centro generalmente se usa un grupo de madurez 4, digamos que tienen aproximadamente un mes, 5 semanas de floración como mucho. Los periodos que estamos hablando son de 4 o 5 semanas dentro del sistema y después se sacan esas colmenas y se llevan a otro lugar. Imagínate que una hectárea de soja nosotros hemos estimado que más o menos con densidad de plantaciones estándares y con una media, digamos, de floración, digamos, por planta de 60 millones de flores dentro de una hectárea de soja. Y en calendario botánico, en qué meses estamos hablando de esa floración? Y estamos hablando de enero entero. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero sería a partir de mitad de diciembre hasta, como mucho, la primera quincena de febrero. Por lo menos en la zona centro de Argentina. Perfecto, y eso sería importante porque, digamos, en lugares como en la que me encuentro yo, justo ese mes es en el momento donde la floración decae, así que ahí hay una brecha en la cual se podría utilizar. ¿Hay mucha transhumancia con respecto a ir a este tipo de cultivo o todavía no? Imagínate que en la zona centro la soja ocupa una superficie altísima, por lo que no hay muchos apicultores que escapen al sistema de soja en ese momento. Lo llevan, hay mucha gente que lo lleva finales de febrero al eucaliptus, tenés floraciones más de pradera, por ejemplo, algunos de los campos que trabajamos nosotros pedimos que hagan rollo, digamos, con las alfalfas que estaban alrededor, como para poder dirigir la polinización. Pero después, a no ser que tengas este tipo de cultivo de cobertura, alfalfa o algún otro, bueno, por ejemplo, en
en la zona de Marco Juárez, digamos, el centro de Córdoba, también tener girasol que se está plantando más o menos en esa época, que podría ser competitivo, pero si no, no tenés mucha competencia y sirve, digamos, como lo vieron los apicultores que trabajamos nosotros, sirve como una escalera dentro de un circuito, digamos, buscando diferentes floraciones. Ellos, por ejemplo, lo sacan del arándano, la pasan al monte, crecen, las traen a la soja, polinizan, crecen, cosechan, llevan el eucalipto, crecen, meten miel, cosechan de nuevo. Digamos, ese es más o menos el circuito que tienen pensados los chicos y vamos a ver este año si funciona como el año pasado. Perfecto. Vos como investigador, biólogo, amante obviamente de las abejas, de los insectos, también en la parte que tiene que ver con la parte de agrícola. ¿Cómo estamos en Argentina con respecto a los pesticidas? ¿Se han encontrado con mucha mortandad? ¿Está controlado? ¿Está bastante conversado entre los dueños de los campos y los apicultores? Porque ese, viste, que también es un temor de la mayoría de los apicultores cuando se nos ponen cerca algún tipo, digamos, de monocultivo, y en este caso que la soja haga abarcado casi la totalidad de lo que es el centro de la República. Sí, era el miedo que teníamos nosotros al inicio. En la primera temporada entraron las colmenas y salieron y no se hicieron aplicaciones en la primera temporada. Entonces no tuvimos ningún tipo de problema, no tuvimos que hacer ningún manejo tampoco. Digamos, realmente el lote que utilizamos es un lote de 75 hectáreas, digamos, dentro de un campo experimental. Entonces el manejo de las aplicaciones la hacíamos nosotros y se evaluó toda la carga, digamos, de plagas a través de paño, digamos, con monitoreo y no llegaron nunca a umbrales que y fuera necesario aplicar. En la segunda temporada se hicieron aplicaciones en los dos lotes, en dos de los lotes que trabajamos. En un caso se hicieron una aplicación aérea, en otro caso se hicieron una aplicación con mosquito. A las aéreas se hicieron a través, digamos, se hicieron de día y las con mosquito se hicieron de noche, con receta en los dos casos, y se hicieron los manejos en los dos casos de cobertura de piquera y apertura, digamos, de piquera después de que se evapore el punto, digamos, después del punto de evaporación de la gota de la aplicación. En ninguno de los casos tuvimos muerte, digamos, de ninguna colmena. Todas las colmenas terminaron fuertes, que para mí fue una sorpresa, te lo digo, digamos, por eso mismo también el uso de los contratos nos sirvió para que el productor agrícola abra el juego y diga, te llamo, mira, vamos a aplicar el jueves, el viernes, cómo podemos trabajar, digamos, qué te parece, lo hacemos así, y coordinar en los dos casos. Entonces tuvimos bastante éxito. Para eso también son buenos los contratos, digamos, para que haya un compromiso entre las dos partes, tanto del productor para hacer la aplicación, también como el apicultor, para ir a hacer la cobertura y el manejo que se tiene que hacer en ese momento. En este momento, las mieles de todos los lotes que se trabajaron están haciéndose análisis de inocuidad, digamos, un streaming de 100 y pico de moléculas, incluyendo glifosato, como para ver qué nos encontramos en los diferentes casos. Perfecto. Y la última, y continuamos. Con respecto a, obviamente que cuando se están haciendo investigaciones o cuando se hacen estudios, uno está más cerca, ¿sí?, de los productores y también de los agricultores. Con tu experiencia, las aplicaciones que hacemos en la República Argentina, tanto en los campos que vos estás haciendo este trabajo, como los que no se van a hacer, ¿se están utilizando los mismos pesticidas y agroquímicos o es amplia la gama que se puede llegar a utilizar en el tema que tiene que ver con la soja? Y según el lugar donde vos tengas que aplicar, por ejemplo, hoy en día y sobre todo en la provincia de Córdoba,
está muy regulado el tema de lo que son las recetas de aplicaciones, más si estás cerca de un periurbano de algún municipio. Lo que se utilizaron fueron productos comerciales, estándares. Nosotros no pedimos que hagan ninguna aplicación con nada en particular, sí que sean conscientes, digamos, de que están a abeja. Entonces, en ambos casos, los productores fueron a leerlo a membrete, se seleccionaron algunos productos específicos, por ejemplo, en el caso de la chinche, que fue un neonicotinoide, digamos, pero fue un neonicotinoide que tiene digamos, mucha especificidad en chinche, con el manejo digamos, combinado, digamos, tanto del productor que hizo la aplicación de noche y nosotros que cubrimos las colmenas tipo 7 de la tarde, antes de la aplicación, cuando estaban todas las abejas adentro, y abrimos nuevamente la colmena después del mediodía, cuando ya estaba toda la gota de aplicación evaporada. Tuvimos estos resultados, buenos resultados. Perfecto. Entonces, digamos, el trabajo y con este tipo de productos no necesariamente tiene que estar más de 24 horas o 48 horas cerrada la piquera. Nosotros tuvimos una charla con el apicultor para llegar a un manejo acorde que esté de acuerdo del apicultor, digamos, porque en realidad es una práctica que es interesante, digamos, que la adopte el apicultor. ¿Qué es lo que mejor te sirve, que le sirve a él, digamos, en tiempo, en demás? En este caso, nosotros no esperamos las 24 horas, por un tema de que hacía mucho calor, mucho calor. Fue una semana de medias muy altas, 36 grados superiores, y teníamos miedo de que haya problemas por hacinamiento. Entonces lo que hicimos fue controlar, digamos, en qué punto ya no había prácticamente gotas, digamos, para que las abejas puedan libar sobre las hojas, y ahí hicimos la apertura. Digamos, priorizamos que no haya muerte por hacinamiento que el tiempo, digamos, de exclusión adentro. Y tuvimos buenos resultados, digamos. No tuvimos mortandad, no vimos abejas muertas en piquera. Y bueno, y la próxima capaz que te puedo contar, digamos, qué es lo que encontramos en los análisis de residuos. Perfecto, continuemos. Bueno, acá lo que quería comentarle, que es lo que aprendimos en todo el proceso anterior, antes de empezar a trabajar con soja. Digamos, aprendimos que la polinización de precisión, como polinización de precisión, hay que tener en cuenta tanto las interacciones de la planta con el polinizador como temas reproductivos de la planta, digamos, qué tipo de antera tiene, cómo están la parte masculina, la parte femenina, si está afuera o adentro, qué eficiencia tienen los diferentes polinizadores, los sistemas reproductivos, el desarrollo, ese periodo de antesis, digamos, cuándo abre, cuándo cierra, cuándo es receptivo, si el polen es viable, si hay androesterilidad, digamos. Y a nivel de interacciones, digamos, eso, la dependencia del cultivo hacia los polinizadores, cuánto es atractivo el cultivo hacia esos polinizadores. En el caso de la cebolla, del ajo, digamos, que tienen baja atractividad por los compuestos que tiene el néctar, hay que tener un enfoque inundativo, por ejemplo. No podemos tener un enfoque más de atractividad, digamos, más natural. Y después, bueno, eso, frecuencia de visita y eficiencia de los polinizadores y el manejo de las colmenas y cuánto aportan los polinizadores nativos que tenemos alrededor. Como veíamos antes, tenemos mucho abejorro y nosotros le seguíamos poniendo más colmena de abejorro, logramos efectos negativos y no positivos como lo que estábamos buscando. Entonces, con la soja, digamos, acá a mi derecha superior hay un QR donde está todo el informe técnico que salió de este experimento. Lo que hicimos fue un estudio de validación, teniendo en cuenta todo lo que aprendimos antes. Hicimos las exclusiones dentro de los lotes, se evaluó la polinización abierta, digamos, en 15 microparcelas, contra 5 microparcelas
en cada uno de estos lotes. Se marcaron flores en R1 y en R3 para tener toda la curva de floración, y en diferentes nudos y en diferentes cantidades de plantas. Se evaluó en R6, y cuando está a punto de cuaje, digamos, la cantidad de frutos formado para poder sacar ese porcentaje de formación de frutos y ver comparativamente. Y a cosecha se estimó la biomasa como un parámetro de corrección, se estimó el peso de 1000 semillas como un parámetro de calidad, y de rendimiento el total de las semillas por metro cuadrado, como para hacer un escalado, digamos, a productividad por cultivo. Digamos. Eso se checaron todo con mapas de rendimiento a posterior. Y además se hicieron a nivel de calidad, digamos, nutricional, proteína, aceite, profat y, bueno, algunas métricas diferentes. Y además de eso, tuvimos en cuenta el espacio, digamos. Como hablábamos antes, el polinizador se mueve. En este tipo de cultivo no sabíamos la densidad de colmenas por hectárea. No queríamos ver si algunos componentes, como el parche que estaba ahí en el medio de vegetación nativa, afectaba, digamos, como un aporte de polinizadores, digamos, a las interacciones, polinizadores nativos. Y bueno, tuvimos en cuenta rangos de 150 metros, digamos, cada 150 metros teníamos de las colmenas, teníamos rangos diferentes, 300 metros, lo que nos daba la idea, digamos, de 10 colmenas en el primer momento teníamos acá, que pasaba 10 colmenas en 7 hectáreas, después en 28 hectáreas, y íbamos viendo a ver si cambiaba la frecuencia de interacción. La frecuencia de interacción se calcula, esa frecuencia de visita, con censos visuales. Se acumularon como 15 horas de censo en flores para poder evaluar cuántas visitas y qué frecuencia de visita tenían los diferentes puntos que están marcados acá en verde. Y las colmenas se le hicieron análisis palinológicos para poder ver si había presencia de soja en las diferentes abejas forrajeras que estaban ingresando con polen. Con todos estos resultados se vieron 4 líneas de trabajo. Una línea que iba por el lado del desarrollo reproductivo. Digamos, encontramos que, como ya había diferentes literatura que decía que había flores en diferentes proporciones, flores cerradas, flores abiertas. Vimos el análisis reproductivo de interacciones, cómo esas interacciones se relacionaban con la disposición del polen y con la producción. Ver cuál era la diferencia de producción que había entre las diferentes polinizaciones, biótica y autopolinización, y cómo las abejas de las colmenas usaban el recurso y tenían, colectaban el polen y producían miel. Y bueno, y acá le voy a dejar con un continuará, Rodrigo, y si querés, como habíamos pensado, armamos una charla, digamos, exclusiva de polinización de soja, y hacemos un ABC con cada uno de los componentes que vimos que están modelando el proceso de polinización y los servicios, con valores de producción de miel y de las diferentes partes de los experimentos que hicimos. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias. ¿Sí? La verdad, muy, muy interesante el tema que nos has compartido en el día de hoy. Toda persona que quiera, obviamente, hacerte una consulta específica, ¿cómo se puede comunicar contigo? Si tienen que comunicarse directamente con el INTA de Marcos Juárez, ¿cómo es la forma que llegan los apicultores a trabajos como están realizando ustedes en el INTA? Bueno, el INTA es una institución pública del Estado, en lo cual nosotros estamos abiertos al laburo, trabajo colaborativo, nacional, internacional. Nosotros hemos trabajado en colaboración de universidades y empresas de diferentes países de Latinoamérica y de afuera. Digamos, en este momento estamos trabajando en colaboración con gente de Alemania, con diferentes universidades de España y demás, por lo que
mi mail, que es cavigliaso.pablo@intagobar. Me pueden mandar un mail y nos comunicamos, pongo a disposición la información que tenemos o la posibilidad de trabajar en conjunto en algún abordaje, alguna temática de interés. Así que de eso, por ese lado, ningún problema. Como comentaba en algún momento, estamos abordando la idea de trabajar con Crucífera, con Camelina, Carinata, Colza, con el desarrollo de tecnología asociada a el seguimiento, la automatización de todos los parámetros que nos sirven, digamos, para nosotros poder hacer esto, digamos, para poder calcular cuál es la carga óptima de colmena por hectárea, cómo hacer los diferentes manejos. Digamos, nos parece súper productivo las vinculaciones y bueno, son bienvenidas, me pueden escribir. Perfecto. Vamos a hacer como que no nos ve nadie, ¿sí? Más allá de la gran cantidad de personas que están viendo en vivo en este momento y obviamente después en otros momentos porque esta conferencia queda grabada. ¿Con cuál te gustó trabajar más? ¿En arándanos o en soja? Mira, te digo la verdad, digamos, arándano a mí me gustó mucho y me hizo crecer un montón. El sistema de arándano es re interesante. Es más, cuando yo planteé trabajar con arándano, quería trabajar con arándano y citrus me dijeron no, citrus no, porque para exportación, la producción de semillas y demás son incompatibles, digamos, no abejas en los cítricos. 10 años después era, ¿y qué onda en el marco del ingreso de una enfermedad como la HLB y demás, donde el citrus pierde mercado de exportación como fruta fresca? Y lo que te queda es producir jugo, y la abeja ayuda a producir jugo, a que el jugo sea más dulce. Me parece que es un sistema re interesante, digamos, y me ayudó a aprender un montón. Pero en el tema de la soja veo, al principio no me gustaba nada, digamos, realmente, digamos, el sistema, digamos, porque digo, bueno, ya está, se sabe todo de la soja. Es un cultivo de que se producen y se evalúan 150 híbridos todos los años, montones de empresas de biotecnología en semillas. ¿Cómo no van a saber? La parte reproductiva es la semilla, digamos, el producto, digamos. ¿Cómo no se va a saber, digamos, qué pasa, digamos, en lo que es producción de soja? Lo que... Entonces, bueno, digo, vamos a evaluar algunas cosas de base, digamos, muy concienzudamente, digamos, como para hacer y apoyar trabajos que ya estaban. En ese descubrir qué es lo que pasaba, lo que encontré es un sistema mucho más complejo de lo que yo pensaba, digamos, que el impacto que yo podía llegar a tener en este cultivo era mucho más grande, digamos, que lo podía llegar a tener en lo que es la producción de arándano, que había, por ejemplo, hablé con gente muy especializada en la parte de genética, de transgenes y demás, y hace 40, 50 años que uno se evalúa el sistema reproductivo de la soja, en un marco de mejoramiento genético constante, digamos. Y eso me pareció re interesante, porque está totalmente pasado por desapercibido, un proceso, digamos, que podría haber estado mejorando muchísimo esto, digamos, y es como que se pasó de largo y encontramos cosas muy interesantes, muy interesantes de los mecanismos que pasan internos de la flor, de por qué no hay una buena polinización autógama, digamos, y que en un pasado cercano, digamos, la autogamia podría haber sido un 100%, como se decía, pero en este momento, por cambios climáticos, y no va a volver más a hacer eso, no va a ser más autógamo. Perfecto. Entonces, si tenemos que poner un rango, ¿sí? De investigación, de producción, de avances tecnológicos, ¿en qué nos encontramos? ¿En la mitad de la cumbre? ¿Estamos llegando casi a la cima? ¿Estamos en la base? ¿Qué Estamos podemos como decir? así, digamos, como en la pendiente ascendente, digamos, porque se dan como muchas cosas al mismo tiempo. Se están dando
muchos grupos que están tratando este tema. Se están dando avances tecnológicos que nos permiten evaluar cómo, digamos, lo que estamos viendo de epiflorescencia, de cómo el grano de polen lleva el tubo polénico y por qué a veces no pasa y a veces sí, digamos, y en qué tipo de flores se predispone y con qué tipo de polen, y podemos ver si el polen es de la misma planta o viene de otro lado. Y se junta el tema de que a nivel de contexto, digamos, el ecosistema, digamos, productivo, digamos, se estaban moviendo todo lo que son certificaciones de sustentabilidad, BPA a nivel de buenas prácticas agrícolas y puntaje, digamos, para apertura de mercado, y se da, digamos, una apertura también por un cambio de generación de la gente que está tomando el manejo de los campos, en donde están abiertos a nuevas tecnologías, nuevos insumos, tecnologías de proceso, con un enfoque científico. Le estamos mostrando datos evaluados consistentes con trabajos anteriores. No es que estamos inventando nada, estamos validando cosas que ya se sabían y le estamos buscando el por qué están pasando esas cosas. Yo creo que falta un montón de camino que igualmente podemos explicar y podemos explicar los resultados y podemos mostrar los resultados y por qué estamos viendo esos aumentos de rendimiento, que no es algo que pasa porque no se nos ocurrió en este momento, sino que tiene una explicación y que se está viendo, no lo estamos viendo nosotros solamente, sino que lo están viendo diferentes grupos de investigación a nivel Argentina. Y bueno, yo estoy en intercambio con gente de Brasil que están teniendo resultados similares. Ya en Brasil hay manejo de colmenas para polinización de soja de ciertas empresas. Entonces es algo que es como la punta de la flecha, digamos, de todo un nuevo camino, digamos, una nueva profesionalización de la apicultura. Perfecto. Estamos hablando de la soja, que obviamente la biotecnología va muy, pero muy avanzada, ¿sí? Obviamente por la cantidad de lo que hablamos, de lo que genera como divisas, y obviamente muchas veces hemos escuchado a los apicultores que se van modificando genéticamente las semillas y el cambio climático por otro lado. ¿Cómo viene esto con tu experiencia? ¿Afecta, no afecta a la parte, digamos, de alimentos y a la parte de los apicultores? Mira, el cambio climático afecta a toda la escala. Vemos un ingreso, por ejemplo, en lo que es maíz de chicharrita, digamos, que viene de zonas tropicales, porque nos estamos tropicalizando, digamos, en esta zona de Argentina, exclusivamente. La pampa central de Argentina era cálida y año a año es más seca o más húmeda, digamos, mucho más cálida. Entonces lo que genera es la posibilidad de ingreso de otros, o que se generen otros procesos. En el caso de la soja es un proceso fisiológico, digamos. La temperatura genera una mayor cantidad de flores abiertas, digamos. Las flores cerradas que veíamos, que era el mayor porcentaje de flores que tenía la soja en un inicio, cuando los climas eran más frescos, más cálidos. En este momento se invierten, digamos, por la tropicalización, detona la apertura de la flor. En ese caso, la flor no se puede autopolinizar, porque están fuera de contacto de las partes que necesitan estar interactuando. Y ahí entra en juego la abeja. Digamos, en este contexto, en donde hay mucha cantidad de flores que abren, si no tenemos un vector donde te está moviendo el polen, como la abeja, que la abeja en este momento es un polinizador por excelencia, porque la podemos manejar, la podemos poner ahí, la podemos poner 10, 50, 200 colmenas para cubrir la demanda que tenemos. No vamos a llegar a cubrir la demanda que tenemos a nivel nacional. Digamos, por ejemplo, en Argentina tenemos 4 millones de colmenas, 15 millones de hectáreas de soja. Entonces, estamos hablando de unas realidades
en donde se va a tener que trabajar no solamente desde un enfoque de la polinización con abejas melíferas, sino también un enfoque, digamos, del mejoramiento del ambiente para que los polinizadores nativos puedan estar sosteniendo una polinización de base, y sobre eso nosotros trabajar con las abejas melíferas. En ese contexto, el beneficio va a ser mucho para el apicultor, y hasta le va a dar la posibilidad de un crecimiento, digamos, porque se van a mejorar el ambiente y se va a mejorar el trato del apicultor con el productor, digamos, por un tema de que se necesitan. El productor tiene que entender, el productor agrícola tiene que entender que necesita de los servicios que brinda los polinizadores, y en primer jugador ahí es la abeja de la miel, la Apis mellifera. Claro, porque digamos, estamos hablando de que la deforestación y hacer grandes cultivos hizo que los polinizadores nativos se vayan corriendo, y quién sabe no lleguen a lugares donde la instalación de colmenas podría llegar y cumplir una función que desgraciadamente por una deforestación y correr... El cambio de la frontera de producción, digamos, todo el cambio de uso del suelo que se dio, como mostrábamos antes en estos trabajos, digamos, la reducción, digamos, del área de anidamiento nos hace perder, digamos, y que se retraigan estas abejas, que se quedan hacinadas a pequeños parches, digamos. Las abejas, tenemos la gran mayoría son más chiquitas que Apis mellifera. Entonces los rangos de vuelo, si estábamos viendo que a los... digamos, nosotros vimos que a los 300 metros la abeja de la miel cae el 70% de sus visitas sobre el cultivo. Entonces estamos hablando de que polinizadores que son muchos, cada 300 metros tendríamos que tener un parche de vegetación para tener refugio para estos polinizadores nativos. En este momento tenemos cientos de hectáreas continuas de un solo cultivo. Entonces, en un contexto así, tenemos que pensar de cómo poder rediseñar esos sistemas al mismo tiempo de que manejamos polinizadores como Apis mellifera, con colmenas, digamos, para primero tener una polinización de base que sostenga el sistema, y después hacer una suplementación, digamos, con colmena de Apis mellifera, para llegar a digamos, suplementar esos déficits polínicos que hablábamos al inicio, digamos. Bueno, perfecto. Bueno, Pablo, te pido que te quedes un segundito más. Cuando así hablamos por internos, a todos les decimos muchísimas gracias, compartan esta información. Pablo va a seguir con una segunda parte, en la cual, si vieron al final dice continuará, vamos a hablar temas más específicos. Así que bueno, a todos les decimos muchísimas gracias por haber participado en la charla de hoy, y nos vemos un próximo programa de Un Mano a Mano, los martes entre apicultores, y obviamente en toda la semana seguimos subiendo videos sobre manejo de las colmenas y la apicultura internacional. Que tengan muy buenas noches. Todas las semanas, ya lo sabes tú, hay un espacio que te lleva a la luz. Rodrigo Xavi González al mando, te abre las puertas del saber apicultor. Conferencias, charlas sin igual, las mentes más brillantes a nivel mundial, investigación y experiencias reales. Conéctate y aprende cosas esenciales. Mano a mano, no te leo, puedes perder. En vivo cada semana vas a aprender. Avances, ciencia y acción, apicultura con pasión. Rodrigo te guía, es tu mejor opción. Mano a mano es la revolución. Desde la colmena hasta el laboratorio, estrategias prácticas y todo el repertorio. Expertos que comparten su visión, una comunidad con el mismo corazón. Mano a mano, no puedes perder. En vivo cada semana vas a crecer. Sintoniza, toma el control del futuro.
científico en su evolución. Rodrigo te espera con información. Mano a mano, tu transformación. Muy buenas noches y nos vemos en un próximo programa.